Buenas noches, mi nombre es Eliana y hoy he venido a contarles mi testimonio de cómo Dios ha restaurado mi vida. Algo que pensé que era muy difícil y que nunca lo iba a lograr, pues no le conocía a Él. Desde muy pequeña, más o menos a los 4 años, entró a nuestra vida, a nuestro hogar, la drogadicción. Muchas veces pensamos que la persona más afectada es la persona que consume la droga y no nos damos cuenta pues la consecuencia que esto tiene con los años. Mi papá desafortunadamente cayó en las drogas durante 14 años más o menos, 15 años, y todo este proceso no fue nada fácil para nosotros, para mis hermanos, para mi mamá y para mi familia. Mi mamá se casó muy joven, de 15 años, seguramente muy ilusionada y con pues muchas ganas de iniciar un hogar. Mi papá tenía demasiados vacíos emocionales, espirituales también por medio de su familia y desafortunadamente cae en las drogas. Yo tengo uso de razón de cuando mi mamá le contó a mi papá cuando mi mamá le contó a mi hermano que mi papá consumía drogas. Yo tenía más o menos entre 4 y 5 años, pero empecé a darme cuenta que era algo muy grave porque esto traía mucha violencia intrafamiliar, muchos golpes para mi mamá, muchos maltratos psicológicos para nosotros, y cada vez era peor y peor y peor. Y esto hace que mi mamá pues posiblemente también entre en una depresión y haya un abandono emocional para nosotros, sus hijos. Ella solamente quería escapar de esa vida y nos dejaba solos, nos maltrataba demasiado porque pues ella descargaba todo su dolor y toda su tristeza en nosotros. Y esto pues finalmente nosotros o por lo menos yo simplemente lo vivía a diario y entendía que pues esto era lo que había tocado vivir y no le di pues la mayor importancia. A los 14 años más o menos ya empiezo a entender y empiezo a buscar pues la salida de todos estos problemas, de todos estos maltratos, porque era maltrato psicológico, verbal, físico, emocional, era abandono. Y empiezo a tratar de buscar la forma de salir. A los 14 años me fui a trabajar interna en casas porque no quería estar en mi casa. Por allí también pasé pues muchos procesos, pero también me di cuenta la importancia de la familia y que era realmente lo que nos había faltado. Pero realmente todo se hace más fuerte cuando me hice mamá, cuando conocí pues al papá de mis hijos, cuando quedé embarazada. Entendí lo mucho que carecíamos de amor, porque todo eso que yo sentía por mi hija, sentí que mis padres no lo sentían por mí. Y también veía que en otros casos todas las personas eran muy apegadas a su familia y que yo no tenía a quién apegarme, que yo no tenía a quién amar, aparte que mis hermanos, porque pues con ellos sí, gracias a Dios, fuimos muy unidos. Pero por nuestra casa nunca había pasado que alguien nos hablara de la palabra de Dios, Yo recuerdo que sí sentía la necesidad de algo o de ese Dios, pero pues nunca fuimos formados de esa manera, ni para buscarle, ni para agradarle, ni para adorarle. Cada quien pues estaba en su tema, y pues Dios realmente no fue mucho lo que nos inculcaron. Cuando quedé embarazada de mi hija, el tío de mi ex esposo me habló de Dios. Y allí entendí que necesitaba de ese ser superior para llenar muchos vacíos y para que mi hija no pasara por tal vez muchas de las cosas que yo había pasado. Empiezo a adorarlo, empiezo a conocerlo, empieza ese primer amor. Pero pasaba algo muy particular, y era que yo no podía tener esa conexión con Dios, porque sentía que el amor
que no sabía que era un amor de padre. Realmente yo no podía saber que era un amor de padre porque no lo había tenido terrenalmente. Entonces empiezo a hacer preguntas, empiezo a decir por qué no estuviste allí, por qué si tú existes no permitiste eso, por qué nos pasaron tantas cosas, por qué mi mamá no nos quería, por qué mi papá tuvo que caer en la droga. Pero también empieza un proceso de restauración en mi vida. Nace mi hija, duró mucho tiempo, duró más o menos 2 años en el Evangelio y vuelvo y me aparto de Dios porque para mí era demasiado importante agradar a las demás personas. Para mí era demasiado importante sentirme querida, sentirme amada y realmente siempre quise agradar a otras personas, siempre empecé a hacer lo que otras personas hacían y realmente no tenía una identidad, no sabía quién era yo, cómo era yo y siempre quería ser como otras personas eran. Nunca tuve definido quién era ni cómo quería ser. Si mi cuñada era así, yo quería ser así, o si tenía una mejor amiga, quería ser como mi mejor amiga. Y todo esto me llevó a volver a caer en el mundo. Bueno, llegó ya la separación con el papá de mi hija, una primera separación, y ya yo volví pues al mundo, empecé a fumar, a tomar y a buscar otra vez ese amor y otra vez realmente otra vez estaba desubicada y otra vez empecé a estar en el mundo. Después volví con el papá de mi hija, quedé embarazada de mi hijo menor. Hubo algo que se rompió y que yo dije, Dios, definitivamente tú tienes algo en contra mía y no sé qué es. Yo no quiero que mis hijos pasen por lo mismo que yo pasé. Yo quiero una vida diferente, yo no los quiero maltratar. Vuelven muchas cosas. Después nació mi hijo, me entero pues que el papá de mis hijos tenía a otra persona embarazada y viene la separación. Mi hijo menor quedó de 7 meses conmigo, pues ya viviendo solos. Se enfermó demasiado, tanto que alguna vez pensé lanzarme a un carro con él porque era demasiadas las cosas que se habían venido encima, demasiada la decepción, demasiado dolor, demasiado sufrimiento a lo largo de mi vida, que yo pensé que definitivamente ya no había nada bueno para mí. Pero yo sé que aunque estuve separada de Dios, fue el Espíritu Santo quien permitió que yo no lo hiciera. Luego, pues, vuelve Luego pues de la separación viví momentos muy duros con mis hijos. A pesar de que tienen un padre responsable, viví la soledad, viví el no tener un apoyo, el sentir que no tenía familia, que por donde quisiera que yo volteaba a mirar no había nadie. Y seguían esos vacíos y yo seguía buscándolos en las personas, buscándolos en la gente que me rodeaba, queriendo ser igual a ellos. Vuelve todo este tema. También viene a mí un desánimo y empieza a repetirse esa historia de cuando mi mamá sentía tanto sufrimiento y empieza a haber abandono emocional también para mis hijos. No estaba muy pendiente de ellos, no hacía orden en mi casa. Pues básicamente una depresión que fueron más o menos de 3 años. Salía, tomaba, fumaba. Empecé a estudiar mi bachillerato porque sabía que necesitaba darles un mejor futuro a mis hijos. Y lo logré, lo culminé. Después
entré pues a una empresa donde ya trabajaba de día, porque antes trabajaba de día y de noche. Fui atacada muchas veces por el enemigo porque debido a las circunstancias algunas personas me ofrecieron cosas ilegales como falsificar dinero porque yo trabajaba como cajera, pero pues Dios estuvo siempre ahí. También como tuve una compañera y a pesar de que yo casi nunca podía decir no y yo siempre me dejaba llevar por los demás, ella me dijo, no, pues yo trabajo como tomacera, y tomacera eran las personas, las mujeres que llevaban a los hombres y los escopolamina, ¿cómo se dice? Y les ponen escopolamina y pues los roban. Pero pues gracias a Dios nunca, a pesar de mi situación que económicamente también era bastante dura, nunca, el Espíritu Santo y Dios siempre estuvo allí delante y nunca lo hice. Ya después empiezo a trabajar en una empresa de día y descansaba los domingos y pude empezar pues una relación diferente con mis hijos. Allí conocí a mi esposo actual, una persona temerosa de Dios. De pronto ya empieza a restablecerse muchas cosas, pero igual yo seguía queriendo agradar a otras personas, poniendo primero otras cosas que mi vida. Ya me voy a vivir con mi esposo, es una parte también pues dura por el tema de los niños, tenía muchos miedos, pero es allí donde vuelvo a buscar de Dios, cuando conocí a mi esposo, pero era demasiado inconstante, no iba siempre, a veces los amigos, entonces volvía a fumar, a tomar, a agradar al mundo. Siempre estuvimos rodeados de eso en todo tiempo. Económicamente nunca estuvimos bien. En los 3 años que duramos viviendo en Bogotá, económicamente nunca estuvimos bien. Luego llega en el 2018 el trabajo que le ofrecieron a mi esposo como gerente regional de Medellín, de la empresa para la que trabajaba. Y allí pues yo entré en pánico, dije yo no me voy, vete tú, yo estoy bien acá, pero no era por lo bien que yo estuviera trabajando, porque yo estuviera acomodada, sino porque a mí me daba pánico saber que las personas que me querían ya me iban a dejar de querer y yo no iba a tener quien me quisiera. Siempre hubo ese miedo, siempre hubo ese apego emocional a las personas que, aunque no llenaban el vacío que siempre tuve en mi vida, estaban ahí. Y fue allí cuando empecé a congregarme, esperando una respuesta de Dios, pero a mí siempre el corazón me decía no te vas. Le dije a mi esposo que vine, lo visité, le dije que esto me parecía lo mismo que Bogotá, que esto no era nada diferente, que yo simplemente me quería quedar, que no me quería ir, que no quería separar a mis hijos del papá, que pues yo estaba bien como estaba. Cuando ya le dije que no, que nos separáramos, estaba asistiendo a la iglesia cristiana y en oración le pedí a Dios que me hablara claro, que me dijera realmente qué era lo que yo debía hacer. Y Él me mostró ese fin de semana, porque fue un fin de semana que yo le dije que yo no me iba y que ya definitivamente nos separábamos. Él me mostró la soledad y el vacío que dejó la separación del papá de mis hijos. Cuando yo volví a sentir esa sensación, Él me dijo, tu esposo no te está dejando por otra mujer y yo voy a estar allí.
Yo llamé a mi esposo y le dije, sí, yo me voy, pero la única condición es que nosotros nos congreguemos realmente a una iglesia cristiana y que le entreguemos nuestra vida a Dios. Porque si estamos en Bogotá, si estamos en Medellín, si estamos donde estemos sin Dios, nunca nos va a ir bien. Y él me dijo, sí, amor, así va a ser. Yo llegué aquí a Medellín, Dios aparejó absolutamente todo. Yo hablé con una pastora de la iglesia donde me estaba congregando, ella me dijo que me fuera, que Dios tenía pues cosas muy buenas para mí. Ya se tomó la decisión, yo llegué el 6 de enero del 2019, empecé a congregarme, creo que al domingo siguiente de haber llegado, porque lo primero que llegué fue a buscar una iglesia. Cuando yo hablo de restaurar mi vida, Dios me tuvo que apartar del mundo. Dios me tuvo que volver a traer a empezar de cero. Dios tuvo tanta misericordia y tanto amor de mí que Él sabía que en Bogotá yo no podía lograrlo, que Él tenía que apartarme de las personas que no me dejaban progresar, y no era culpa de ellas, era culpa mía. Era culpa del enemigo, que siempre me creyó incapaz, que siempre me dijo que yo no era capaz por medio de mis papás, que yo no servía para nada, que yo no hacía nada bien, que yo era fea. Y todas esas cosas que pues el enemigo entra por las puertas que muchas veces nuestras generaciones atrás dejan abiertas y nosotros permitimos que entre el enemigo. Cuando llegué acá, sentí que este era mi lugar. Lo empecé a buscar incansablemente, lo sigo buscando. Y el testimonio básicamente es de la restauración que Él ha puesto en mi corazón, porque Él me ha hecho encargarme de mi familia, de mí, de no agradar a las personas, sino agradarle a Él, de decir no muchas veces, de saber que el control de todo está en Él, y que si pongo toda mi vida y todo en manos de Él, pase lo que pase, voy a estar bien, inevitablemente voy a estar bien, porque es con su aprobación. La aprobación que duré buscando durante toda mi vida, en el 2019 el Señor me la dio y me dijo, tienes mi aprobación. Y yo soy la aprobación que tanto buscaba, y ese amor y ese vacío que tanto esperaba llenar. Fui atacada físicamente muchísimo cuando empecé a ingresar, el doble ánimo, la enfermedad física empezó a atacarme, pero nunca dejé de venir a buscarle. Nunca me dejé derrotar y Él siempre me fortaleció. Yo ahora pertenezco al grupo de alabanza y Él me ha sostenido. Eso me ha hecho infinitamente feliz. Por eso vivo, para Él vivo, y le doy toda la gloria a Dios porque pude perdonar a mis papás de corazón. Pude quitarme todo ese dolor y todo ese rencor que yo tenía en el corazón por ellos. Mi papá salió de las drogas después de muchas oraciones con mi hermana mayor por su vida. Papá se graduó de bachillerato, empezó a trabajar en la personería, se graduó de trabajador social. Es una tranquilidad para nosotros. Nada, este es el testimonio de mi vida, y Dios me trajo a este lugar para restaurarme, para sanarme y para darme una nueva identidad.